Estamos todos, hay equipo. En este momento y en esta mañana acaba de llegar Diego al estudio. Buenos días a todos, todas y todas. Esto es el espacio de derechos humanos por Nacional San Luis. ¿Cómo anda? Muy buenos días a toda la oyentada que está allí del otro lado. Muy buenos días, Dieguito. Y muy buenos días aquí Hugo. a Hugo, nuestro columnista de educación, que lo tenemos aquí nuestro incorporado. Columnista de educación que está tomando unos buenos mates amargos, como corresponde un sábado a la mañana, a esta hora. Nubladito pero lindo, che, el un clima, solcín, hay un solcín prometedor. Y las noticias también son prometedoras, porque tenemos una tanda de noticias impresionantes, todas referentes a los derechos humanos. Y muchas preocupaciones. Y muchas preocupaciones. Ayer fue la marcha de Ni Una Menos. Se marchó por las calles de San Luis. Vamos a pasar algunas entrevistas que hicimos en algunos lugares, y también hubo detenciones. Vamos a estar abordando ese tema. Vamos a estar abordando ese tema altamente preocupante. Bueno, ¿qué más? YPF cumplió 100 años y allí estuvo el presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación juntos en una misma mesa, hablando sobre los 100 años. Gestos políticos y vamos a conmemorar también justamente vamos a conmemorar el natalicio de esta empresa, ¿no es cierto? De esta empresa señera, ¿no es cierto? Una de las empresas más grandes de nuestro país, que digamos, después de todo un trabajo que hizo Mosconi con respecto a eso, el general Mosconi, que después del golpe de Estado que sufrió Irigoyen, se lo llevaron afuera del país y estuvo exilado el general Mosconi. Mire. Sí. Todo eso va a estar acá. es historia, es memoria también, ¿no? Es memoria, sí, exactamente. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener también... Corte Suprema de Justicia. Exactamente, los gobernadores. Resulta que Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, se aló a hacer unas declaraciones en la Universidad Católica de Chile y muy cristianamente dijo que no era verdad lo que dijo Eva Perón con respecto a que donde hay una necesidad hay un derecho. Hay que apagar los celulares. Es Eva esa. Es Eva. Resulta ¿Qué que... le pasa, Rosenkrantz? Bueno, resulta que... eso generó una gran conmoción. Salió Cerruti a responder. Cerruti diciendo doctrina liberal, hablando acerca de la doctrina liberal. Y también los gobernadores que ven, digamos, cómo la Corte Suprema de Justicia, de 4 miembros que tenemos actualmente, está poniendo en problemas la gobernabilidad del país. Entonces se están juntando dentro del Centro Federal de Inversiones, el CFI, aproximadamente 16 gobernadores, como habíamos dicho la semana pasada. Esta semana sumaron uno más. Bueno, resulta que Fernández fue a verlos allí y se juntaron, y allí tenemos la palabra de Alberto Rodríguez Saad y de varios gobernadores que estuvieron allí contándonos sobre este proyecto. A la oyentada, que está del otro lado preparando el mate, yendo a comprar el asado, los fideos, qué sé yo, todo esto es lo que vamos a charlar. Y más, ¿no es cierto? Y muchísimo más. Acá lo tenemos miro, a Diego Arce, justamente en la columna. ¿Qué? Seguimos laburando el tema de la semana pasada, violencia en el noviazgo, segunda parte. Ajá, me encantó. ¿Y el Huguito? Julio, columna educativa. ¿Qué era? Bueno, por ahí continuando un poco de la otra vez, los gremios y la organización en la defensa de educación pública. ¡Ja! Bueno, muy bien. Chicos, no nos alcanza, quiero decirles una vez más, no nos alcanza el tiempo, pero bueno. Los dedos. ¿Musiquita? Sí, musiquita. Ahí Mire, yo quisiera abrir con una muy buena cuestión de humor. Osorio sonríe, debe ser de humor, porque Osorio, tras el vidrio cual pez, sonríe. Más o menos. Entonces, justamente hace un chiste Fernández ayer cuando está hablando, ¿no? Y dice, hablando sobre la beta hippie y el tema de Luis Alberto Spinetta, Puentes Amarillos. Quisiera hacerle escuchar un poquito. A Cristina, que no le gusta tanto. Con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. La sangre ríe idiota como esta canción
y ante quién ensucien sus manos como siempre. Relojes se pudren en sus mentes ya en el mar. Naufragó una balsa que nunca. ¿Con qué vamos al aire? ¿Salió o no? Vamos al aire con nuestro homenaje al general Mosconi. Vamos a traer un poco de historia, porque yo quiero que de alguna forma la oyentada se haga una idea de quién fue Mosconi, ¿no? Sí, lo de general a mí siempre me hace un ruido, los generales así no me Justamente tenemos varios generales que han preocupádose por la cuestión de la alegría del pueblo argentino, ¿no? Uno, San Martín, Mosconi, el mismísimo general Perón. Bueno, escuchemos un poquito de la historia de Mosconi. Vamos a escuchar. En la Argentina la situación energética es muy precaria. Desde su descubrimiento en 1907, la explotación del petróleo argentino está completamente relegada. La mayoría del combustible que se consume en Argentina es producido por los monopolios petrolíferos, la Royal Dutch y especialmente la UICO, proveedora del combustible para el ejército. El 16 de marzo de 1920, Irigoyen nombra a Mosconi director de aeronáutica, quien crea, al año siguiente, un proyecto de rutas aéreas, estableciendo las líneas de transporte civil, militar y postal. En agosto de 1922, ante un pedido de combustible para realizar un raid de entrenamiento, se produce el famoso altercado con el gerente de la empresa norteamericana, persona que le había negado al ejército argentino nafta de aviación sin pago por adelantado. Esto indigna a Mosconi por considerar las exigencias de la petrolera como un insulto. Allí en el mismo escritorio me propuse, jurándome a mí mismo, cooperar con todos los medios legales para romper los trusts. 2 meses después, el presidente Hipólito Yrigoyen crea, por decreto, la Dirección Nacional de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nombrando al coronel de ingenieros Enrique Mosconi como director general. YPF recibe un monto inicial de 8 millones de pesos de parte del gobierno nacional. Desde ese momento es autosuficiente, llegando inclusive a rebajar el precio de la nafta en 2 ocasiones. No queda otro camino que el monopolio de Estado en todas las actividades de esta industria. Sin monopolio del petróleo es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado. Mientras se debate en el Congreso argentino el proyecto de ley del petróleo, un periodista le pregunta a Mosconi cuál de los 2 trusts es preferible por su método de trabajo. Podríamos comparar con una cuerda, una soga de cáñamo al grupo norteamericano y con una cuerda de seda al grupo europeo. De modo que si las 2 cuerdas, ruda una, suave la otra, han de servir para ahorcarnos, lo más inteligente es renunciar a ambas. Enrique Mosconi permanece durante 8 años al frente de YPF, promoviendo su desarrollo y enriqueciendo al país. Entre 1927 y 1928 viaja por Latinoamérica, mientras informa a las autoridades sobre la experiencia argentina con los combustibles fósiles. Así como la emancipación política del continente se selló con las corrientes libertadoras de Bolívar y de San Martín, realicemos nuestra independencia económica por la conjunción de nuestros ideales y de nuestros estandartes, y hagamos posible a Latinoamérica el cumplimiento de la misión que tiene asignada en la historia de la humanidad. Solo entonces habremos dado término integral al mandato de nuestros libertadores, asegurando la felicidad y el bienestar de nuestros pueblos. En 1930 comienza en Argentina la década infame. José Félix Uriburu se encarga de dar el golpe de Estado. El general Mosconi, ferviente defensor del sistema republicano, renuncia a su cargo y es enviado por un tiempo al exterior. Relegado al ostracismo político, al poco tiempo sufre una hemiplegia.
Enrique Mosconi muere el 4 de junio de 1940, en su casa de la calle Araos 2592. Esta vivienda había sido adquirida con un préstamo del banco que no pudo terminar de pagar. En la cuenta bancaria, a la hora de su muerte, tiene solo 9 pesos. Su figura adquiere hoy una importancia trascendental. Todo camino puede andar, todo puede andar. Bueno, terminaba con una importancia trascendental. Está bien. La vida de Mosconi. En realidad, nuestro homenaje humilde desde este estudio para una persona que dejó su Fundamental. vida, ¿no? Fundamental para el crecimiento, digamos, del país y el bienestar del pueblo y la felicidad del pueblo. Ese concepto de que el pueblo sea feliz de alguna forma. Mire, lo miro así y digo que Rosenclaw le diría que usted es un populista. Populista. Escuchemos otra populista. Escuchemos a otra populista. En los 100 años de YPF. Me encanta, ¿eh? Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de todos los argentinos, argentinas y argentines. Porque quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado, pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina. Se han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021 les triplicó lo del 2020. Y es una industria muy importante, Alberto, porque es una industria que es insumo difundido para toda la economía. Son las chapas de la industria automotriz, de la metalmecánica, es la chapa de la construcción, es la chapa de los artefactos eléctricos, lavarropas, heladeras, etcétera. El valor difunde a toda la cadena. Entonces, si los preferimos por ahí a compradores extranjeros, pidamos que entonces esa línea de producción para los caños sin costura de gasoductos la traigan acá a la Argentina. Todavía tienen un horno apagado que se apagó en la época del macrismo. Yo me acuerdo, lo veo acá Axel, cuando era el representante de ANSES en el directorio de Siderar, y logramos, discutiendo, charlando, bien, logramos que duplicaran el horno de colada continua y entonces duplicaran la producción. Y la verdad que tenemos que ir a esas cosas, porque no vamos a hacer solamente este gasoducto, Néstor Kirchner. Si tenemos la reserva que tenemos en materia de gas, si además frente a Mar del Plata, si además yacimientos que se han descubierto en el sur, en Santa Cruz, en la zona norte, en la zona sur de Santa Cruz, vamos a hacer muchísimos gasoductos, como el gasoducto que hizo la Total, también durante nuestra gestión, que cruzamos 2 veces. Nuestra gestión cruzó una vez, ya estaba cuando llegamos nosotros, ya había un gasoducto de Tierra del Fuego, pero nosotros, la Total, tiró la segunda línea de gasoducto y en Vega Pléyade, que recién se empezó a explotar en el año febrero del 16, pero eso lo hicimos durante nuestra gestión, con la gente de Total. Sí se puede, pero hay que sentarse, no como amigos, hay que sentarse como pidiéndole que devuelvan algo de lo mucho. No le estamos pidiendo ni que regalen, ni que pierdan plata, nadie le pide a nadie regalo, porque si yo fuera empresaria tampoco lo haría. Yo siempre tengo una máxima: no le pidas a los demás lo que vos no harías en el lugar de esa misma persona. No falla nunca eso. Permite identificar correctamente qué comportamiento adoptar. Entonces, necesitamos eso para que esto no sea solamente una apelación y tenemos que cuidarlo, porque además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses
con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente. Todo camino puede andar. Sin pelos en la lengua, Cristina le dice, ¿sabes qué, Alberto? Hay un deporte nacional por apoderarse de los fondos del Banco Central. Hay como un deporte, ¿no? Que, viste, lo practican los neoliberales de vez en cuando, vienen y no. Siempre que nosotros perdemos la elección, no el Frente Popular y Nacional, vienen los de afuera y se la llevan toda, claramente. Bien. Escuchemos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que responde justamente, porque él llevaba su discurso preparado, pero... ¿Qué gesto que fue? Fue ver una mesa... Estuvo muy buena, inclusive a mí en el alma me alegró decir que bueno, que nuestro Frente para la Victoria, el Frente de Todos, está cumpliendo su compromiso de llegar unido, ¿no es cierto?, potencialmente a ser virtual ganador de las próximas elecciones. En un contexto mundial muy difícil, de pandemia, de inflación, de guerra. Donde tenemos a los neoliberales, donde tenemos a la derecha, yo digo la derecha y pienso Milei así, tarasqueándonos, tarasqueándonos. Ojalá que por lo menos nos una el terror de lo que puede llegar a venir. El amor, sino el espanto. ¿Será por eso que lo quiero tanto? Bueno, escuchemos a Fernández, por favor. A mí me parece que los 100 años de YPF bien sirven para llamarnos a la reflexión. No soy de los que les gusta volver al pasado. Siempre repito esa frase de la cantata de los Puentes Amarillos de Luis Alberto Spinetta que dice: no vengan. No, yo me río porque sé que esta vena hippie mía a Cristina no le gusta. Pero alguno de ustedes tendrá esa misma vena conmigo. Así que la realidad es que dice Luis Alberto en ese verso, no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor. Mañana es mejor. En verdad lo dice. Estoy seguro, alguna vez lo hablé con él inclusive, no lo dice diciendo olvidémonos de la historia, no, hay que recordar, no hay que olvidar para no repetir las malas experiencias y las malas historias. Como dijo Jauretche alguna vez, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Entonces, es muy bueno que recordemos, pero mañana es mejor. Y el mañana, como bien dijo Cristina, es hoy. El mañana empezamos a construirlo hoy. Y tiene razón también Cristina. En la charla que tuve el otro día con el presidente de Techín, para hablar sin eufemismos, le planteé mi preocupación porque ellos hagan su aporte en ese proyecto. Porque yo soy de los que cree que ganar no es una indecencia, ganar dinero no es una indecencia. Para nada, y ganarla invirtiendo y arriesgando de lejos se puede ser una indecencia. Lo que es indecente es que la ganancia solo quede en manos de pocos y la pobreza se distribuya en millones. Eso es profundamente indecente. Entonces, yo tengo muchas expectativas, tengo las mejores expectativas, no soy ingenuo, no soy voluntarista. Creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia el futuro que debemos construir en conjuntos. Pero como les recordaba antes, para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que manejan la Argentina como una instancia propia. Y por eso, lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos.
volvernos fuertes, hacernos fuertes, trabajar en unidad los que tenemos y sentimos un deber moral para los más postergados. Primero los últimos. Nadie se salva solo. No puede ser que en el siglo XXI el trigo se haya convertido en un arma letal. Es profundamente indecente. Seguiré reclamándole al mundo que pare con esta guerra. Seguiré reclamándole al mundo, aunque sea muy beneficioso para Argentina, entre comillas beneficioso, una guerra, que esta guerra se termine. Y seguiré pidiéndole a todos mis compañeros y compañeras que me ayuden para hacer la Argentina justa, libre y soberana, con la que soñó Perón y Evita, con la que soñó Cristina y Néstor y con la que sueño yo. Muchas gracias a todos y todos. Feliz cumpleaños, IPF. Acaloradas. Acaloradas palmas, decías, ¿no? No, acaloradas charlas se producen en esta sala mientras vamos escuchando, ¿no? Nosotros discutimos, cuando a la oyentada le contamos. Nosotros discutimos, charlamos, nos ponemos de acuerdo y desacordamos también cuando no estamos en el aire. No, pero siempre las diferencias son buenas. ¿no? Las diferencias son buenas porque el objetivo justamente lo tenemos clarísimo. O sea, el objetivo lo tenemos clarísimo. Queremos democracia. Queremos democracia y queremos... Y queremos que la derecha, profunda, sincera y definitivamente que la derecha nunca esté al poder. Claramente. Claramente. Bueno, muy bien. Si quiere, pasamos al tema de Ni Una Menos, ¿verdad? Ni una menos. En el día de ayer siempre tengo la pregunta, celebró, festejó, conmemoró, recordó, siempre tengo, porque es un poco y un poco, le puedo decir que con respecto a Ni Una Menos es un poco y un poco, porque cuando uno camina por la calle y recuerda que hace 5 años no éramos tantas y ayer fuimos muchas, caminando por las calles. Fuimos muchas en diversas manifestaciones. Hubo diversas manifestaciones. Hubo una marcha que salió desde la vía y terminó al frente de la universidad, en lo que es hoy la ex terminal de ómnibus, para que me entiendan. Donde hubo una linda juntada y a donde convergió, se dice así, convergió, mira, la otra marcha, que era de unas compañeras autoconvocadas, también una marcha muy importante. Hubo coplas, hubo cantos, hubo discursos, y después en Casa Azul, a la noche, ya no tan noche, se terminó con un hermoso espectáculo en donde estuvo la presentación de un libro del cual le vamos a comentar. Tenemos la voz de las autoras, de las tejedoras de estos libros, que fueron docentes y alumnas también. Alumnas, qué feo, perdón por ese término horrible. Estudiantes. Las estudiantas. Sí, estudiantes, sí, gracias. Le llamo conmemoración. Dale. Porque básicamente el movimiento, si hacemos un poco de memoria... De memoria, hace 7 años. Empieza hace 7 años con el asesinato de una chica de 14 años por parte de su novio, que la entierra en el patio de la casa de su abuelo. Dieguito, que tiene la columna ESI, que va a ser sobre violencias en el noviazgo. Exactamente. Va a recordar claramente justamente ese tema, ¿no es cierto? O sea que ni una menos está siendo el grito que hoy se puede escuchar. De siglos. Porque me parece que fue un grito visibilizador. Ahora. Que hace 7 años pudo ponerle, con esa consigna tan cortita, ¿no? Porque es muy cortita la Ni consigna. Una Menos. Una de las más cortitas de todas las consignas que hemos tenido nosotros en la historia. Pudo ponerle palabras a un montón de cosas. En aquel momento había gente, hasta periodistas, que se confundían y decían, ni una más. ¿Sí? ¿Te acordás, Mabel? Sí, pero porque ¿cómo? en el apuro había gente que decía ni una más. Pero fíjate cómo de alguna manera, hasta inclusive ese ni una más,
tenía algo para decir, ni una más asesinada, ni una más muerta. O sea que ha sido una consigna trascendental para la historia de los argentinos y las argentinas. Ni una menos, y le vamos agregando, ni una menos, vivas nos queremos, ni una menos, vivas y gozantes nos queremos. ¿No es cierto? Le vamos... No estamos todas, recuerdo yo en un cartel, no estamos todas. Y que después se convirtió no estamos todes. O sea, es una consigna viva, porque es una consigna que sin duda nos está representando. También ayer, Romano, Hugo, Diego, también ayer hubo al final de la marcha detenciones. Hubo 2 detenciones, 2 compañeras, no vamos a decir sus nombres, por supuesto, para protegerles. Pero hubo un gran operativo, lo vi con mis ojos, ¿no? Porque obviamente un gran operativo policial. Había más policías que gente, perdón. Había más policías que gente, a veces. Y le tengo que decir... porque nosotros lo hemos hablado acá, Romano, esto de la policía te detiene y te pide el documento. ¿Le das el documento? ¿No le das el documento? ¿Pedís que te... permitís que te detengan? ¿No le permitís? Alguna de las compañeras, escuché ayer 12 de la noche con esto de las compañeras detenidas, toda una red estaba comunicándose, toda una red, voló por todos lados. Y yo veía el video de cómo pedían los documentos y una de las chicas con miedo le dijo, ¿pero por qué me pide el documento? ¿Qué está Sí, no, porque hubo desmanes. ¿Qué desmanes hubo? ¿Pero por qué me pide a mí el documento? Y no se lo pide a esa otra señora que va pasando. Estas cosas que antes no se decían y que ahora están dichas, y estos miedos que ahora tenemos de la misma manera que los teníamos antes, ahora se visibilizan. Es la diferencia, pero seguimos teniendo miedo. Seguimos teniendo miedo, porque nos están matando y porque el avance de la derecha es cada vez más cruel. Empieza por una cuestión que es la violencia simbólica. La violencia simbólica. Cristina habló justamente de Ni Una Menos y de la violencia simbólica. ¿Por qué no la escuchamos, joven Osorio, por favor? Para terminar, así le dejamos la palabra al presidente. En estos momentos se está llevando a cabo una movilización del Ni Una Menos. Toda mi solidaridad con las mujeres, las que sufren violencia física, pero déjenme decirles que siempre, antes de la violencia física sobre las mujeres, siempre hay primero una violencia simbólica, la de la palabra. Y créanme que como la primera presidenta mujer de este país puedo dar cátedra acerca de violencia simbólica. Pero claro, nunca es comparable con la física, aunque algunos se pudieran por ahí, pero bueno. Nada, quería terminar de esta manera y decirle a todos que tengamos fe, que tengamos mucha esperanza en nuestras propias fuerzas. Nadie va a regalarnos nada. Tenemos que construirlo con esfuerzo y con sacrificio y con enorme solidaridad, sobre todo para los que menos tienen en nuestro querido país y patria. Gracias a todos y a todas. Y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre. Sí, ¿no? Dicho, Sara Eve, ¿cómo nos gusta Sara Eve? Bueno. ¿Cómo nos gusta Cristina? ¿Cómo me gusta? Pero una cuestión que yo he notado como observador, de alguna forma, es que el movimiento Ni Una Menos, digamos, más allá de como de actuar a la defensiva, digamos, o en defensa de las mujeres, también es propositivo, digamos, ¿no es cierto? Se ve, se publican cosas, se visibiliza, como dijo recién. Justamente teníamos en la Casa Azul la presentación de un libro que habla sobre las historias de las mujeres, ¿no es cierto? Escuchemos, por favor, a la licenciada Goyeneche. Qué buen apellido le dije. Qué buen apellido le dije. Ojalá que nos esté escuchando y gracias ayer porque por darnos había un quilombo bárbaro en todo eso, pero bueno, pedimos disculpas a toda la oyentada. Pero van a ver que se escucha y dice cosas muy interesantes. Sí, quería decir esto. Veníamos de una marcha, estábamos
todos alborotades, el lugar es chico y bueno, van a escuchar que cuesta y sepan. Pero se diferencia bien claramente la voz en primer plano. Que era entusiasmo y que era mucha energía. Sí, hoy estamos presentando este libro, compartiendo el momento, el encuentro con las mujeres autoras, con mujeres de las que rezan nuestros textos, pero principalmente, bueno, también compartiendo desde los sentimientos que nos producen, nos atraviesan las historias que a las mujeres en este día, ¿no? Es un libro de historias, es un libro de memorias. Es un libro de memorias, es un libro que intenta recuperar las memorias de las mujeres individuales, colectivas, personales o académicas que han ido abriendo y dejando esas huellas de transformar este día a día. Algunas vienen desde el siglo pasado y otras por ahí más recientes son nuestras contemporáneas. Y entonces fueron armando un libro. ¿Hace cuánto tiempo, Luchi, que están con este proyecto? Bueno, este es un proyecto que Silvina y Miriam vienen tejiendo hace 8 meses más o menos, a partir de un espacio de formación, que por suerte no quedó solamente en un espacio de formación, sino que la propuesta de trabajo de ese espacio de formación fue revisar y encontrar en el espacio cercano las experiencias de resistencia, de transformación, de lucha, algunas luchas colectivas y otras luchas en las microhistorias. La doméstica. En la doméstica que tiene mucho de resistencia, y creo que eso es lo potente de este encuentro, poder reconocer estas luchas y la fortaleza que eso da para que la transformación sea posible día a día, aunque tal vez no la veamos ya. Es así, a veces no. Ahí está. Sí, nos gusta Saraeve también. Me gusta hacer quilombo, Saraeve. Saraeve. Me acerco demasiado al... Bueno, muy bien. Dele con la técnica y vamos a seguir charlando de este tema que tiene que ver con una cuestión que le genera a la sociedad argentina un poco de horizontalismo, ¿no? De salir de esta cuestión de la discusión que viene a poner un manto de igualdad sobre la sociedad, ¿no es cierto?, de búsqueda de derechos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la identidad y la femineidad, digamos, empoderándose, ¿no? Mira, el libro yo lo tuve un ratito, siento no haberlo comprado, pero ahí le estoy diciendo a las compañeras que por este medio, que nos están escuchando, que lo quiero. Es una trama muy interesante que habla de mujeres cotidianas, de mujeres no tan cotidianas, y nos van contando esas historias que fueron calladas, que no se supieron, el acompañamiento a compañeras en los barrios, compañeras que han venido de Perú, por ejemplo, una compañera que cuenta su historia, ayudada, acompañada, me gusta más, acompañada por otra que le proporciona la herramienta de la palabra para poder decir todo lo que vivió en ese desarraigo de su Perú natal acá. Claro. Esas historias de vida es un libro muy interesante que también aparecen las historias de madres de Plaza de Mayo, ¿verdad? También aparecen, otra de las chicas habla acerca de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de padres de Plaza de Mayo. Sí, de verdad me gustaría tener el nombre de todas ellas, de todas las que tejieron. Ya, miren, lo tengo, ya se los debo para dentro de un ratito, pero interesantísimo. Pero también es una construcción colectiva igual que al que se realizó con las presas políticas. También. Así que bueno, son mujeres que están tejiendo este presente sin olvidar que la trama viene con dibujos que se hacen en ese tejido del pasado. Bueno, muy bien.
¿Quiere que le pongamos un poquito de música y nos vamos para la ampliación de la Suprema Corte de Justicia? Dale, pero le voy a dar los datos, libro y todo eso. Ahora, cuando volvamos. Al cierre le recomendamos a la oyentada los libros, las autoras y también un poquito de que vayan el Festival de la Palabra. Le vamos a contar también del Festival de la Palabra antes de irnos, para que sepan qué hacer, si quieren, cuando nosotros los dejemos. Le voy a decir, la musiqueamos un poco y venimos con Rosenblatt y lo demás. Sí, señor. Sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera, cumbia para las pipas que menean la cadera. Cumbia de la divertida y de la buena. Cumbia para todas las familias sonideras. Cumbia para ti, cumbia para mí, cumbia para la gente, cumbia para la Miss Poli. Junio. Todo el año nacional, la radio pública. Ahora, nacional, en todo el país. 12 del mediodía, 46 minutos. Estás escuchando Derechos Humanos por Nacional. Las cosas que nos unen. Bueno, muy bien. Seguimos aquí en el estudio de Radio Nacional y muy bien, vamos a tratar el tema de la ampliación de la Suprema Corte de Justicia. Resulta que en la semana el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rosenkrantz, hizo unas declaraciones en la Universidad Católica de Chile, ¿no es cierto? Y justamente contradice un deseo que tiene, digamos, la población argentina, pero que pertenece a Eva Perón, ¿no es cierto? Que menciona que donde hay una necesidad, hay un derecho, básicamente. Sí. Entonces, Rosenblatt dice que no, que eso es como un voluntarismo populista. Escuchemos lo que dice Rosenblatt. Escuchemos bien lo que dice Rosenblatt. Mi sensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente justamente porque nos encontramos, como decía Rawls, en situación de escasez. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restringamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que si hay un derecho, otros, individual o colectivamente, tienen obligaciones, y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos, y que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades que podemos desarrollar y sería deseable satisfacer. Bueno, habría que decirle al señor Rosenblatt que Cristo justamente hablaba de multiplicar los peces, ¿no? Pero bueno, la verdad es que salió, digamos, al cruce Gabriela Cerruti, la vocera de Presidencia de la Nación. Yo no sé si usted se da cuenta, yo me quedo sin palabras ante esto. O sea, me des palabra, después me tengo que armar, o sea, tengo que respirar, tomarme un mate y recuperar la palabra, porque esta gente
te quiere hacer perder la palabra. Claro, la pretensión es, digamos, por sentadas ciertas cosas, ¿no es cierto? Chicos, la riqueza se produce de una manera, ¿no es cierto? Generando pobreza por otro lado. No le pongamos otro nombre. Y de paso dice que... Y me la quedo toda yo. Claro, y que la encima, estructura jurídica es inamovible, aparte, claro, che. O sea, viene como un don divino y es lo que está. Listo. Ya está, basta. No Tomen la foto porque esto es lo que hay. Estás loco, Rosenblatt, te tenemos que... No, la sociedad está viva, señor Rosenblatt, y las leyes pueden cambiar, ¿eh? Justamente hablando de cambiar las leyes, bueno, primero escuchemos a Gabriela Cerruti, no nos vamos, y después vamos a hablar de cambiar las leyes. Gabriela Cerruti, vocera de la Presidencia de la Nación, que le responde a Rosenblatt a partir de una pregunta que le hace el movilero de la radio La Patriada. Doctrina liberal, le manda. Con la pregunta, Ezequiel, estamos en vivo aquí en la Casa Rosada. La pregunta, declaraciones ayer en Chile del titular del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien afirmó no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, tergiversando, digamos, dando vuelta a la frase tan reconocida de Eva Perón y que es tan fiel a la doctrina justicialista. En este sentido, le quería consultar cuál es la reflexión que hace el gobierno cuando el titular de la Corte Suprema afirma que algo que está en contra justamente de los derechos del pueblo. Gracias. Entiendo que el titular de la Corte lo que afirma es el corazón de la doctrina liberal, al margen de que lo haga oponiéndose o dando vuelta una frase de Eva Perón, que no solo para el movimiento peronista o para el actual gobierno, sino para la mayoría de los argentinos, expresa lo que es un anhelo de todos los ciudadanos y las ciudadanas, que es poder vivir una vida plena y buscar la felicidad de la manera en que cada uno quiera buscarla, con el apoyo del Estado y las necesidades básicas satisfechas. Así que, si la pregunta es si nos asombra, no nos asombra. El presidente de la Corte expresa el corazón de la doctrina liberal. Muchas gracias. En tu cara, chico. Bueno, pero ¿sabe qué? Me parece que también esto, más allá de la tensión que hay entre la Corte y el poder político de las provincias que no son Buenos Aires, ¿no es cierto? Que no son capital federal. Perdón, ¿hay provincias que no son Buenos Aires? Sí. El país tiene 24 provincias, ¿sabías? ¿En serio? Y no, sí. Y no todo no es todo pasa en Buenos Aires de capital federal, no. No todo pasa. Y eso parece que están los gobernadores discutiéndolo en el CFI. Y dijeron, che, la Corte está de 4 personas, ¿nos conviene a nosotros desde el punto de vista federal? Bueno, entre esas cosas, allí estaba nuestro gobernador, Adolfo Rodríguez Sá. Alberto Rodríguez Sá. Gracias por la corrección. Escuchemos qué decía, por favor, Alberto Rodríguez Sá, el titular del Poder Ejecutivo local. Esto es una aproximación al sistema federal, un acercamiento de las provincias con la problemática de la Corte Suprema y también una solución a la cuestión de la cantidad de trabajo que tiene la Corte, que es inmensa. Queremos ayudar. El proyecto que estábamos hablando los gobernadores en el CFI, esta especie o más o menos una liga de gobernadores. Bueno, vino el conocimiento del señor presidente y hoy vemos que estamos prácticamente cerquita o muy cerca o con un proyecto en común. En espíritu es el mismo proyecto. Algunos detalles que, bueno, habrá que ver. Mañana los gobernadores en el CFI vamos a discutir esto y seguramente vamos a dar a luz ya el proyecto definitivo, de acuerdo con lo que hemos conversado también con el señor presidente de la Nación. Gracias. Bueno, muy bien. Decía, el pedido de que muestra, digamos, cómo desde los poderes provinciales se puede generar un vector político
para intentar cambiar esta desigualdad que se está produciendo en la justicia. Señor Rosenkleck, las cosas se pueden cambiar. O sea, la vida transcurre, las cosas cambian y no todo le va a quedar toda la vida tan cómodo. No se la vamos a hacer tan cómoda. No, y aparte, no es por... A ver, es un tema muy incómodo hablar de los sueldos de la gente, ¿no es cierto? Nunca está bueno. Pero si nosotros comparamos el sueldo de este señor que acaba de hablar, de cualquier juez de la Corte Suprema, es muy fácil desde ese lugar decir que no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, porque con ese sueldo, que es altísimo, puede cubrir las necesidades que se le ocurran, las básicas y las no básicas. Entonces es muy tremendo lo que ha dicho, me parece. No olvidemos que Rosenkranz llega a la Corte Suprema de Justicia de Mauricio Macri por un decreto, ¿no es cierto?, que después le termina el Senado avalando, pero que entró por la ventana, y que era el abogado de Clarín. Era el abogado de Clarín. Bueno, esos enemigos, también tenemos esos enemigos que uno tiene, que de todos los puntos, de este lado de la brecha, digamos, de este lado de la brecha, tenemos que saber que esos son los enemigos, ¿no? Que esos señores. Escuchemos un poquito a Capitanich. Lo tenemos ahí a Capitanich, señor Osorio, justamente que habla sobre la actual formación de la Corte y si cumple con los requisitos básicos. Escuchemos, por favor. La Corte Suprema de Justicia actual tiene 4 miembros, de los 4 son varones y no hay ninguna mujer. Por lo tanto, se quiebra un principio básico que es el de paridad de género. Segundo, la Corte Suprema de Justicia tiene una concepción centralista, pero no federal. En tercer lugar, nosotros creemos en la necesidad de buscar un marco de acuerdos y de consensos con el objeto de lograr lo que prevé el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Esto es, que el presidente designa a los miembros de la Corte sobre la base, efectivamente, del voto equivalente a los 2/3 de los miembros presentes, tal cual lo estipula el mismo inciso del cuarto del artículo 99. En consecuencia, naturalmente que hay que buscar un máximo nivel de consenso. Pero también es absolutamente necesario que cada uno de los gobernadores de la República Argentina, que pregona la defensa irrestricta del federalismo, tiene que explicar a su comunidad por qué se opone. Hay un dato que acá, Diego, por favor, dígalo al aire. No, es pasa que recién nos quedamos acalorados con la cuestión, pero es casi 1 millón de pesos. 960 y 1.000 pesos cobra el señor y Chirola, un sueldo vitalicio al que no le alcanzan las ganancias, no le alcanzan las ganancias, o sea que son 960 y pico de bolsillo es por indignante mes. Entonces, porque desde ese lugar decir lo que dijo, no es Rosenblatt, callate la boca, ¿qué onda? Bueno, seguimos. También está el gobernador Axel Kicillof. Me indigno, denme tiempo a la indignación. Axel Kicillof, dele. Que va a aportar muchos de los 2/3 esos de los diputados que necesitamos para lograr modificar el número de integrantes de la Corte, ¿no es cierto? Escuchemos, por favor. Sí, muy poquito que agregar. El presidente nos convocó, enterado de que estábamos analizando diferentes alternativas, nos contribuyó con un proyecto del Poder Ejecutivo que en los puntos centrales coincide con lo que estábamos trabajando los gobernadores. El Poder Ejecutivo Nacional lo había hecho, pero sabía que para hacer más federal la Corte se iba a necesitar obviamente el apoyo de los gobernadores, por eso recién cuando los propios gobernadores reunidos empezamos a trabajar el tema, el presidente resolvió acercarnos la propuesta. Así que mañana tendremos una reunión donde simplemente el objetivo que tenemos es unificar los criterios para seguir adelante. Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias. Bueno. Ay, está bailando detrás del vidrio como loco, nuestro querido operador. Quiero completar una información. Exacto, para irnos al noticiero. El libro que se presentó ayer
y le recomendamos que lo compren, porque con esto, en la Casa Azul, porque con esto aparte se derrama, digamos, en merenderos y demás. El libro se llama Huellas de Mujeres, Camino hacia la Transformación, y es un libro que fue presentado por Silvina Romero, Miriam Goyeneche, como dijimos, Natalia Santelli y otros autores. Ayer estuvo acompañado con el ensamble de voces, precioso, cantaron un tema de Triángulo que ya vamos a poner. Nos queda el noticiero, nos queda la columna de educación, nos queda la columna S y mucho más Derechos Humanos por Nacional. Sí, vamos al noticiero y ya volvemos. No se mueva de este lugar, vaya a preparar el mate, cambiar la yerba y ya estamos. Hasta inclusive los... Nacional, la radio oficial del Mundial Qatar 2022. Derechos Humanos por Nacional. La vida misma. Estamos en el aire mismo de San Luis. Aquí. Qué lindo porque ahora viene esa media hora que ya prácticamente la hemos ido tejiendo, armando, creando entre todos, que es la hora de educación y de ESI, ¿no? Nos vamos así con una columna de amor y de luchas. Es re lindo eso, me encantó. Dieguito. ¿Vamos con Dieguito o vamos con Hugo? Vamos con Hugo Garro. Vamos con Hugo. Y la Hugo columna Garro. de Dale. educación. ¿Y hoy qué tenías para contarnos? Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Antes que nada, por ahí a todos y todas y todas. Sí, a todas y todas. Continuando con un poco de lo que hablamos la última vez, ¿no? De este nuevo surgimiento de las perspectivas en educación después de la pandemia, de la virtualidad, sobre todo cómo surgen el rol de los actores que garantizan la educación pública como un derecho. Y en eso quería destacar lógicamente organismos de derechos humanos, instituciones públicas, académicas, científicas, y el magisterio en general, es decir, los y las trabajadores docentes. O sea, cómo han tenido que soportar la continuidad de la educación pública, sobre todo, en un contexto que menospreciaba el trabajo docente, digamos, valorándolo, sobre todo, tenemos claros ejemplos de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Mejor ni recordaba. ¿Cómo es el apellido? Yo hasta me olvido, ¿vio? Se lo debemos. Pero lo debe hay gente que a veces, como hacían los griegos, ¿no? Trataban de olvidarlo, no mencionarlos, que después, se quiso hacer también con algunos muchachos que también no quiero nombrar en Alemania, que siguen con las mismas técnicas a veces. Bien. Que es mejor olvidarlos, con el tiempo se van a olvidar, no han hecho ningún aporte, pero sí destruyen mucho, y principalmente en la lucha de la educación pública, siendo por lo tanto muy importante la organización de los sindicatos y los gremios, con una mirada principalmente internacionalista. Es decir, por ejemplo, por citar en nuestro caso, la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios Histórica, la CONADO Histórica, estuvo muy abocada en la lucha y en la guarda de la educación pública en los tiempos de virtualidad, ¿no? Pero eso nos tiende también a plantear lo necesario de la unificación de los gremios y los sindicatos para sumar y que la lucha sea mayor. Porque justamente en la universidad, en el ámbito educativo, se da una multiplicidad de gremios, ¿no es cierto?, que hace difícil a la gobernabilidad, la lucha o, digamos, la unión de los intereses dentro de la cuestión educativa, ¿no? No es casual, Huguito. No, seguramente está digitado. De hecho, la fragmentación gremial atomiza el esfuerzo y la lucha, ¿sí? Claro. Seguramente, por eso creo que en estos tiempos de lucha, lo que pasó en estos días y todas las reivindicaciones que debemos estar continuamente abogando para frenar el avance del neoliberalismo principalmente, porque está claro que lo que se busca es un nuevo tipo de
capitalismo cognitivo, le diría, o sea, un nuevo método de enseñanza y de adoctrinamiento en detrimento de la educación pública, por ejemplo, ¿no? A ver. A ver, contanos esto. Claro, justo lo que hablamos el otro día con Diego, que me pareció muy interesante, rebajando el rol del vínculo del docente con los y las estudiantes, donde con la virtualidad simplemente se ofrecía una mejora en la enseñanza con la adquisición de medios informáticos, por ejemplo, una mejor señal, mejor computadora, mejores equipamientos. Uh-huh. Pero contenido. Y claro. Y contenido. Exacto. Punto. Dejando de lado lo más importante, claro, ¿no? Que es ese vínculo, esos espacios de diálogo, de discusión, uh-huh, de retroalimentación, uh-huh, en cuanto a... Bueno, justo nosotros estamos por ahí en un ambiente por ahí científico que el disenso y el pensamiento crítico es imprescindible, pero imprescindible. Desde el nivel primario, de cualquier nivel, es muy importante eso. Y se nota que hay un impulso de este nuevo neoliberalismo, y lo digo con esta redundancia, nuevo neoliberalismo, porque uh-huh, se interconvierte, se reinventa continuamente. Todo el tiempo. Sí. Como el capitalismo, ¿no es cierto? Que uno cree que se murió y va saliendo. En este contexto, para el próximo 7 y 8 se habla de paro en la universidad. Contanos un poco. Sí. Tenemos ya organizado, digamos, no solo paro, digamos, una lucha organizada con reclamos el martes 7 y el miércoles 8, donde se incluye, lógicamente, como la mayoría de los trabajadores, que es el principal, digamos, efecto que se siente en el bolsillo. De más está decir la inflación, el aumento de los precios, todo, y cómo ha quedado rezagado los salarios, pero también se generan ámbitos de discusión como asambleas, se invita también a los y las estudiantes, o sea, tal vez no me quiero poner romántico en el pacto obrero docente estudiantil, pero digamos que se pone a unar fuerzas para el cuidado de la educación pública, o sea, porque no solamente la huelga, el paro, es por una baja de salario, por retraso económico, sino porque también se notan medidas que vienen desde del Ministerio de Educación de la Nación, se podría decir, claro, incluso, de que se está tendiendo a una educación de menor calidad. Una educación de menor calidad que me parece a mí, no, yo toco de oído, uh-huh, que privilegia el dato, uh-huh, en tal fecha murió, son tanta cantidad de tantos miligramos de, ¿sí? El dato, y al que le falta esta discusión que se crea con el estudiante que sabe, el estudiante, la estudianta que tiene dudas, que pregunta y que puede crear con ese docente nuevas formas de conocimiento, porque es así. Y yo lo que siento, y siempre quiero hacer, mientras te escuchaba hablar, pensaba, la clase media tiene yo pertenezco a la clase media, tan internalizado el gremio. Los gremios son unos vagos. El gremio, no sabe lo que ganan los gremialistas, que esto y que lo otro, y mirá, y hacen paro. Uh-huh. El gremio, oyentada, que nos está escuchando, el gremio cuida estas cosas, el gremio cuida, es vigila, que se cumplan, por ejemplo, con algunos requerimientos imprescindibles, ya que estamos hablando de educación, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que hace un gremio, que también percibe que los están dividiendo por todos lados para poder reinar. También, sí, hay que decirlo, ¿no? Sí. Perdón, sí. Hugo. No, pero que está por ahí una pequeña acote. Justamente en el caso nuestro, en la Asociación de Docentes Universitarios, uh-huh, en el ADO, la lista que participamos, que es la lista 4. Que es la lista 4 de abril. Lista 4 de abril. Por Fuente Alba. Sí. Hay que decirlo. Sí. También hay que decirlo. En honor y siempre conmemorando esa lucha. Porque eso también dice del gremio. Sí. Cuénteme. Siga. Sí. Y justamente nosotros estamos en una figura que es sin licencia gremial, que se dice, es decir, nadie cobra ningún extra por ser, uh-huh, parte de la comisión directiva, en este caso del gremio, o sea, somos todos docentes y siguen laburando, siguen laburando en educación y siguen laburando también en educación, claro. Y hay que decir, hay que decir, voy a poner un paréntesis acá,
que el término gremialista ha sufrido por parte de los medios masivos, digamos, un ataque al sentido común de la palabra gremialista, ¿no es cierto? Como bien vos decías, ¿no es cierto? Se vincula claramente gremialismo con entuerto, con arreglo bajo la mesa, ¿viste? ¿No es cierto? Cuando en realidad, digamos, el tejido gremial de la Argentina es lo que ha permitido que todavía se conserven las colecciones colectivas, las convenciones colectivas de trabajo, los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Las jubilaciones, bla, bla. Que por otra bla, parte, cotidianamente, en la actualidad, están sufriendo embates, ¿no es cierto? Por parte de, por ejemplo, todas estas empresas la de... Gestapo, bueno, la Gestapo sindical, desde, ¿no es cierto? Que eso fue directamente una cuestión, un delito que se hacía desde el Estado, ¿no es cierto? Persiguiendo a los gremialistas. Ahí te das cuenta que estamos en buen camino, ¿no? Cuando nos persigue la derecha te das cuenta. Bueno, realmente, digamos, se está en el ámbito laboral, digamos, se está flexibilizando, usando ese término de flexibilización laboral para acabar con los derechos de los trabajadores. Pero por supuesto que es así. Bueno, en ese contexto, ¿cómo va a ser la mecánica del paro que se viene para la semana que viene? 7, 8, digamos, 3, 4 días adelante. Sí, principalmente paro activo, también para no tener esa idea de que a veces dicen, sí, bueno, se hace paro, la gente se queda en su casa, a veces los docentes. Generalmente también se trabaja más esos días que un día normal. Lo sabemos. Sí, se volantea, se pasa por las aulas, se discute, se invita a la gente a las asambleas, porque por suerte en nuestro gremio tenemos el cuerpo de delegados, digamos, que de los y las delegadas, que eso también lo tenemos que cambiar, pero bueno, estamos en eso. Que se maneja con un sistema de base, es decir, como un órgano contralor hacia los que estamos en la comisión directiva. Entonces aprovechamos para hacer asambleas donde todos aportan, todos y todas las docentes que quieran aportar, y se discute de forma horizontal, que es también la premisa de nuestra lista. Una de las propuestas, según, digamos, mis fuentes, no sé si vos lo vas a confirmar acá, era que se diera clase virtual, porque si no los estudiantes terminan siendo los damnificados de este paro y no, digamos, las autoridades que tendrían que mejorar los presupuestos y demás. Sí, es que justamente nuestro ámbito es tan difícil, al no manejar medios de producción, digamos, cuando uno realiza un paro tal vez no se siente de forma inmediata. Lógicamente una empresa, una fábrica de autos, un día de huelga se va a sentir económicamente y la percusión va a ser muy, muy alta. Lo nuestro, pero sí se ve a larga data, y se ve el detrimento del nivel educativo en la educación pública, y sobre todo la exclusión, porque todo a las clases más populares y trabajadoras cada vez se hace más limitado. Porque el que tiene acceso va a poder seguir estudiando. El que tiene el buen celular, el que puede, en vez de tomar un colectivo cuando hay paro, lo lleva el papá, y así vamos excluyendo, y no te vas dando cuenta que te vas quedando afuera. Hasta que un día ya no podés pagar la tarjeta y te sacan la tarjeta. Ahí te enterás, hermano, que la tenías adentro y no te das cuenta. Perdón. Bueno, disculpen. Pregunto acá, un poco. Bien descrito en el perfecto castellano antiguo de Mabel Redona. Vuelvo a repreguntar. ¿Va a haber clases virtuales o no? Yo creo que no. No, porque van a estar presencial, van a estar recorriendo las aulas, dijiste, volanteando y demás. Es muy probable el tipo de modalidad de clase pública más que virtual, o sea, ya aprovechando que no hay restricciones de pandemia. Claro. Nos vamos a acercar. Y más que nada para dialogar. Sí, para charlar con los alumnos también, para ver cómo ellos... Comunidad, claro. El paro, recordanos por qué es el paro. Bueno, principalmente... en estos días, porque no apertura de paritarias, es decir, porque no ha habido los instrumentos de diálogo para empezar a hablar, pero también hay otras tal vez no tan notorias sucesos, como fue por ejemplo
la represión en unas compañeras en Río Negro que estuvieron judicializadas, estuvieron hasta procesadas y recién... Están, digamos. No, ahora por suerte creo que quedó todo absuelto, pero reitero, creo que esa absolución fue gracias a la lucha organizada. Que ella nos lo dijo, claro, cuando hicimos la entrevista nos dijo, la lucha organizada hizo que incluso frenaran en el momento en que se iba a comenzar el juicio. Sí. Y para el sábado para el sábado próximo tomamos este guante y vamos a charlar a Victoria Nafa, quien fue, digamos, una de las víctimas de esta persecución, ¿no es cierto?, laboral. Estamos haciendo agenda ya para la semana que viene. Estamos haciendo la producción del próximo programa. Entonces, Hugo, decías, el reclamo no es solo salarial, sino también... por reivindicación de las compañeras de Río Negro. Bueno, en otros lugares también hemos tenido apremios ilegales, criminalización de la protesta, básicamente. O sea, la criminalización de la protesta, a ver, no solo en nuestro ámbito, en todo. Che, acá anda, cuando uno corta abruptamente una frase, quiere decir que tiene que pasar otro tema. Porque lo tenemos a Dieguito Arce, que tiene un montón de información y nos quedan muy pocos minutos ya para Hugo Garro, ir cerrando. Querido, Hugo, y canalla aparte, Hugo Garro, porque somos de Rosario Central. Gracias. Más que nada porque sabemos, nos hemos enterado por fuentes sumamente creíbles que no has hecho un asado por venir a este programa. Eso merece un aplauso. Gracias, Hugo. Gracias. Bueno, señor operador, un poquito de musiquita y vamos a la ESI. Musiquita que le habrá repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy... La ESI está presente en Radio Nacional porque es un derecho humano. Soy Diego Arce, referente de la Red de Docentes de San Luis por la ESI, y les traigo esta columna de amor y luchas. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere. Estamos al aire con Diego. Bueno, muy bien, estamos aquí, tenemos la cortina de la columna ESI. Sí, ya la pasamos, sí. Muy bien. Malo eres, no sé más. Exactamente, escuchamos este tema y volvemos a meternos un poco en lo que habíamos conversado la semana pasada. Recordámelo, porque viste que soy vieja, 65. No, por supuesto, 27 de mayo se conmemoró un nuevo aniversario, digamos, ¿no?, de la muerte de Carolina Ló en manos de su asesino, de su femicida. Hicimos una reflexión, yo recuperé prácticamente, como gráficamente, cada uno de los momentos. Ella se va de la escuela con él, es asesinada, es perseguida en su departamento, 113 puñaladas, ¿recuerdan? 113 puñaladas, ¿cómo olvidarlo? Exactamente, y este hombre, que hoy por hoy está preso, pero no por haberla asesinado, sino por desobediencia. Bueno, creo que ameritaba una segunda parte, este tema de violencia en el noviazgo, sobre todo por la consigna que ayer se escuchó en las calles de todo el país. Estuvimos hablando hace un ratito de eso, de Ni Una Menos, y me parece que es importante poder empezar a pensar de alguna manera en los distintos niveles de violencia. Ajá. Porque tanto varones como mujeres muchas veces no toman conciencia que al interior de sus relaciones están siendo violentos o violentas. No solamente los varones, hay mujeres que te dicen, pero si lo hace porque me quiere, o estamos acostumbrados, nosotros jugamos así, ¿no? No, pero está bueno porque yo le di mi contraseña y él me dio la suya, ¿no? No, me dice en realidad que me ponga tal ropa o tal otra porque no quiere que yo salga vulgar a la calle, ¿no? Y nos vamos autoengañando de alguna manera unos y otras y otros. Entonces, bueno, hay un instituto que trabaja en contra de la violencia de género en el país, amigo de México, y crearon lo que ellos llaman un violentómetro. Porque eso te estaba por preguntar, o sea, que hay niveles de violencia y cómo los identificamos. ¿No? Me encantó, no sabía esto. Exactamente, este violentómetro, sí, creado por el Instituto Politécnico Nacional de México,
tiene como objetivo de alguna manera poder visualizar los distintos niveles de violencia y aparte de eso poder de alguna manera reconocer o saber en qué nivel de violencia una pareja o un vínculo se encuentra. Antes de hablar un poquito del violentómetro quería decir esto, es decir, cuando se habla de un índice para medir la violencia, cualquiera podría decirnos, che, pero la violencia es violencia, ¿sí? Desde mentir hasta golpear, ambas cuestiones son violencia. Claro que sí. No estamos, diciendo que algo sea más violento que otra cosa. Lo que sí de alguna manera intenta o busca reconocer este violentómetro es en qué nivel de violencia estamos, porque hay niveles de violencia que muchas veces son invisibles y consideramos que no lo son, ¿sí? Pero para nada este violentómetro dice esto, por ejemplo, es violencia y esto no. Todo es violencia. Todo es violencia. Y hay índices o hay... Todo lo que te violente es violencia. Todo lo que te violente, por supuesto. Así sea, ¿no? pequeñísimo. Porque, por supuesto, ¿no? Y podríamos empezar desde lo menor, desde lo micro a lo macro. Por ejemplo, con las bromas hirientes, ¿sí? Decirle una broma que para mí puede ser graciosa a mi pareja, de pronto cuando en realidad está tocando o está de alguna manera hilando en alguna cuestión. Reírse de algo y que la mujer venga y diga, che, que se están riendo, vos no vas a entender. Por ejemplo, o hacer una broma en relación a su aspecto físico, a que de pronto es un poco sensible, o a que de pronto no le dan miedo ciertas cuestiones, ¿sí? Chantajear muchas veces, ¿no? Chantajear desde un lugar que pareciera ser amoroso. A ver. Bueno, quédate conmigo. Vos me decís, Mabel, yo me voy a juntar con mis amigas. Quédate conmigo. Te necesito. No nos vimos en toda la semana, vení, quédate. Che, pero ya hablé con las chicas y demás. Decirles que no, que pasó otra cosa, ¿no? Y de alguna manera chantajear desde lo afectivo, desde lo emocional, para que la persona se quede con vos, ¿no? Y no vaya a ese encuentro con las amigas, con la familia, con los compañeros, compañeras de trabajo, ¿no? Mentir, engañar, aunque sea mínimamente, es violento. Así sea de alguna manera, que... Me haces acordar de una canción de Las Peligrosas. ¿Te ubicás? Las Peligrosas son una banda punk de acá de San Luis, las quiero mucho, les quiero mucho. Y dice, si te miente, no te quiere. Exactamente. Si te pega, no te quiere. Exactamente. Si te viola, bueno, sigue. Sí, sin dudas. Mata. Como decíamos recién, la mentira, por más que sea mínima, ignorar a la persona, ¿no? No, terriblemente. O ignorar aquellas cuestiones que yo considero que son una tontera. ¿Sí? Lo que la otra persona es importante para ella y lo trae a la mesa y lo quiere conversar y vos ves que va persiguiendo por la casa porque le parece importante hablar sobre un tema y hacer como si no pasara nada. La famosa ley de hielo, ¿sí? Mientras a mí no me conmueva, mientras a mí no me... seguir hacia adelante. Culpabilizar al otro, a la otra por cualquier cosa que pasa dentro de la pareja, ¿sí? Descalificar desde lo verbal, hablando de violencia simbólica, como decía hace un rato la vicepresidenta también, ¿no? Ridiculizar adelante de todos, esto de explicarle hay que explicarle constantemente, sobre todo a la mujer, porque la mujer no entiende, ¿no? Esto de mansplanear, una cosa así es el término en inglés, de explicarle yo te voy a explicar, Mabel, porque vos no entendés, ¿sí? Por ejemplo. Que parece un acto de amor, ¿no? Por supuesto, y esto que va muchas veces, porque explicar adelante de otros algo que se supone que la mujer no entiende, aparte que parece ser un acto de amor, la humilla, la ridiculiza, ¿sí? Entonces eso también es violento. Bueno, y después todo lo tiene que ver con el control y la prohibición de amigos. Que ya es otro grado. Que es otro grado. Estamos pasando otro grado, ¿ves? ¿No? Yo estoy viendo que va tomando como otro colorcito. Sí. Ya va pasando de amarillo a naranja y bueno, el control, la prohibición de amistades, de familiares, controlar ya el dinero. Ya no es, che, me voy a juntar con unas amigas, de ninguna manera. No, yo administro el dinero. Claro. Porque de alguna manera, si administro el dinero, tengo el poder, decido a dónde vas, a dónde no vas, qué haces, qué no haces, qué te compras, qué no te compras, ¿sí? La apariencia física, vos te pones esto no te lo pones. Yo con vos así vestida no salgo. Yo ¿Me explicó? Claro. ¿Me explico? Y entonces, bueno, en el afán de cumplir con esta expectativa, teníamos una cita pactada o planeada con una familia. No voy a llamar a la familia para decir no vamos. ¿Qué hago? Voy, me vuelvo al cuarto y me cambio la ropa porque no voy a postergar o voy a cancelar un asado que teníamos. Entonces vuelvo y de alguna manera ejecuto esta cuestión. Control absoluto sobre celulares, redes sociales. Pásame la contraseña si no tenés nada que ocultar. Pásame el teléfono. Si vos no tenés nada que ocultar, pásamelo.
¿no? Pásamelo, si vos tenés todo limpio, si es tan real esto de que no me engañas ni nada, pásame el teléfono, decime el patrón cómo es. Te digo que mucha gente lo está escuchando en este momento, y sí, ¿por qué no? Bueno, sí, sin dudas. Eso es terrible también. Sí, la destrucción de los objetos personales del otro o de la otra. ¿Sí? Agarro tu teléfono, te lo rompo, esta ropa no me gusta, te la rompo. Lo que para el otro tiene valor, así sea un objeto, que puede ser destruirlo. ¿Sí? Se comienza destruyendo el objeto del otro. Para destruir después. Sí, porque después es la antesala. Es el otro grado. Exactamente. ¿Sí? Luego de esto, y ya más cerca de lo que decías, porque el termómetro va tomando otro color, ¿viste? Sí, ya está pasando a rojito. Exactamente, el manoseo. ¿Sí? Cuando muchas veces la otra persona no quiere, che, no me siento, recién vengo de trabajar, me siento sucia, déjame que me bañe, me quiero sacar la ropa, o no tengo ganas, o sea, estoy en casa tirada en el sillón, en este momento no tengo ganas. ¿Sí? Simplemente. El manoseo, sí, que quizás para el otro es entendido como una caricia, bueno, el manoseo, cuando la otra persona no lo quiere, sin consentimiento, exactamente, puede convertirse en una caricia agresiva. Sí, bueno, de hecho hay caricias agresivas, sí, entre comillas, caricias agresivas, sí, que terminan marcando al otro, que terminan dejándole como señales, Diego, rastros. A mí me costó entender, fíjate vos qué pavota, ¿no? Muchas veces me siento pavota en esta vida. Como violación en el matrimonio. Exactamente. La primera vez que lo escuché dije, ¿pero cómo? ¿Pero cómo no? ¿Pero cómo no, pavota? Exactamente. ¿Pero cómo no? Exactamente. Estos golpes jugando, te golpeé jugando, te tiré el pelo, era jugando, pero si no estábamos en casa. Si estábamos divertidos. Si estábamos viendo una peli, ¿cómo lo sacas de contexto? Te tiré el pelo, te jaloneé, ¿no? Como, bueno, eso también, de alguna manera. La cachetada, ¿sí? Esa cachetada que hasta inclusive lo hemos visto en la televisión, en novelas. Hemos visto la culió, la jodían, la cagaban. Una puerta giratoria, la culió que parecía con... Sí. Las patadas, ¿sí? Bueno, un poquito más rojo todavía. El golpe al calefón, encerrar, porque no funcionó, y queda la piña ahí. Encerrar a la persona, aislarla, ¿sí? Vos te quedás en casa, vos de acá no salís. ¿Sí? No me haces caso, te cierro la puerta. Absolutamente. Y al interior del hogar, la amenaza, ¿sí? Con objetos o armas, ¿sí? Vos no hables, no grites que te van a escuchar, ¿sí? Llegás a agarrar el teléfono y mirá, ¿sí? La amenaza constante. Y ya estamos en rojo. La amenaza de muerte. Te voy a matar. Vos te vas de acá, ¿sí? Y yo te mato. ¿Sí? Si te encuentro con otra persona, como decía la canción, que nos hemos reído muchas veces acá en el estudio, pero es así es la frase. Es literal. Si te agarro con otro, te mato. 113 puñaladas. Sí, 113. No nos olvidemos, 113 puñaladas. Exactamente. Luego de esto, lo que decías vos, Mabel, forzar una relación sexual, la antesala de la violación concreta, ¿sí? Con abuso carnal. Quizás ya en el extremo, la mutilación, ¿sí? De partes del cuerpo. ¿Sí? Lastimar, ¿no? Despedazar y matar, ¿no? Entonces, y quemar para hacer desaparecer. Sí, pero fue muy, muy fuerte. A principios de la pandemia 2020 se dieron 5 femicidios, se dieron muchísimos femicidios, desgraciadamente, pero 5 fueron muerte con posterior descuartizamiento y quema. O sea, nada era suficiente. Te quiero destruir, pero te quiero destruir más. Y te quiero destruir más. Y te quiero todavía destruir más. Hasta dejarte en cenizas. Que no seas nada. Esta mención que he hecho, aunque grosera y rápida, de alguna manera lo que pone de manifiesto, ¿sí? Es que todo esto que acabamos de mencionar es violencia. Todo esto es violencia. Será tarea ahora de cada uno de nosotros y de algunas relaciones ver en qué nivel de violencia estamos. Vamos a seguir pensando y charlando sobre esto. Vamos a seguir, nunca dejaremos de pensar en esto. Y siempre el tiempo... ¿Vieron que les dije que no nos alcanzaba Osorio? Le dije que no nos iban a alcanzar las 2 horas, usted me miró. Un segundo, Mónica Ramos, nuestra querida compañera y colega, está a punto de quedar en libertad, el único sospechoso, después de haberla apuñalado, de haberla quemado
hace varios meses. Así que no permitamos que el único sospechoso ande libre por la calle porque mató a nuestra compañera. Claro que no. Nos estamos despidiendo, así. Garrito, por favor, usted primero, ya que estamos. Una despedida. A ver, ¿qué le tiene para decir a la oyentada? No, simplemente saludarlo a todos y todas, que estamos muy a gusto siempre acá y bueno, y a seguir en la lucha. Gracias. No hay que cansarse. Gracias por venir, Hugo. Gracias. Dieguito. Diego querido. No, bueno. Es fuerte, ¿viste? Es fuerte y uno se queda así como que, ¿cómo digo chau después de Sin esto? dudas, pero de todos modos agradezco el espacio, como digo siempre, y la semana que viene seguimos pensando, la semana que viene seguimos reflexionando sobre amor y luchas. Claro que sí. Muy bien. Nos vamos nos estamos yendo casi todos los sábados. Hay que recordar que Pepín Rodríguez Simón lleva 543 días prófugo. Milagro Sala, presa política, 2.331 días detenida. Y Guadalupe, en esta provincia, nos sigue faltando. La seguimos buscando. Y la seguimos buscando. Nos estamos yendo, Diego. Un gusto. Nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene. Recuerde que sin ustedes no somos nada.